Hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a hablar acerca de identidad, de cuerpo, de arte, con una invitada, quien es Megumi Cardona, que en su vida, además de ser una mujer artista, también se ha convertido en una voz referente para explorar la identidad a través del cuerpo, del arte, de cómo es habitar un mundo donde estamos habitándolo desde un cuerpo no normativo y además en una sociedad que nos implica y todo el tiempo nos exige ser y estar dentro de un molde aparentemente de qué es lo normal. Entonces, hoy tenemos como invitada muy especial a Megumi. Muchísimas gracias, Megumi, por estar aquí, por conversar un ratico las dos. Quisiera iniciar preguntándote, para quienes no conocen a Megumi, ¿cuál es la esencia de Megumi hoy en día? De la mujer que eres, de todo lo que has vivido en todos estos años. ¿Cuál es la esencia de Megumi hoy en día? Inicia, si quieres, contándonos por ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Uf, la esencia es una palabra bien grande. Sí. Em, no sé si va por ahí, pero bueno, la persona que me he construido ahorita ha sido a partir de muchas experiencias, a partir de la relación que tengo con mi cuerpo, ¿no? Mm. Soy una mujer que tiene 28, casi 29 años en 3 meses, que tiene una discapacidad, que ha hecho también como que no, que mi tamaño no sea el normal, entre comillas. Ujú. Eso ha hecho que mis experiencias a lo largo de mi vida sean distintas a la de una persona promedio. Entonces siento que desde ahí, claro, me he formado, desde ahí he enfocado mi arte, desde ahí he enfocado em, mi activismo Ujú. y también pues cómo me relaciono con el entorno. Totalmente, y creo que tocas una palabra que además dentro de la psicología también se debate mucho y es qué es lo normal al final, ¿no? Y que tanto el habitar la vida desde un cuerpo no normativo nos hace la pregunta y creo que sería muy importante escuchar tu voz desde ahí, Megumi, de hasta qué punto realmente el espacio que se vuelve el discapacitador y no realmente lo que soy, ¿no? Como desde tus vivencias, si nos pudieras contar cómo ha sido y en qué momento tú hiciste esa conciencia, ¿no? Porque me imagino que, pues obviamente todos siendo niños, pues no tenemos las palabras, además la conciencia es muy diferente. ¿Cómo se empezó a desarrollar esa conciencia en ti en decir, ok, esto me lo tengo que cuestionar? Pues yo creo que me pasó, que yo creo que nos ha pasado a todas las mujeres y es en la adolescencia, Mm. como cuando uno empieza a crecer Total. y a formarse como en su cuerpo. No me lo cuestionaba de niña porque, claro, mi estatura y mi complexión corporal es de una niña y al momento de ver que mis amigas como que empiezan a ser pues adolescentes y a Mm. crecer, ahí me empiezo a cuestionar, bueno, no solamente como la forma en la que me veo físicamente, sino en la relación que hay con otros y cómo, sí, y cómo me ven a mí. Entonces ahí empiezo a hacer como hay un ruido ahí que no, como que no me deja hacer, como poder explorarme a mí misma igual que mis amigas. Ujú. Cosas como, no sé, cuando hablaban de tener novios. Sí. Entonces que, salí con tal persona, yo sentía que no tenía como que no merecía estar con alguien, porque no tenía un cuerpo igual a los otros. Mm. Entonces, digamos, este juego clásico de la botellita, Sí, eh, como en sexto, en séptimo, sí, sí. yo me negaba a jugarlo porque yo dije, como siento que no le puedo hacer como ese daño a alguien, que ahorita lo pienso y es súper violento conmigo misma. Mm. Y, y yo normalicé eso, como que sentí que no merecía estar en eso porque no era normal. Ujú. Pero al mismo tiempo como que yo misma me dije que sí era, como que no tenía nada distinto. Ya luego entro a la carrera de artes y, y me descubro, no me gusta mucho la palabra aceptación porque siento que es algo que no es que tenga que aceptar, sino solamente pues es el descubrimiento de mí misma. Sí. Em, en una clase de dibujo anatómico, nos hacen dibujar dos cuerpos que no sean convencionales. Entonces es un cuerpo alargado Ujú. y otro cuerpo de dimensiones más cortas. Ujú. Y yo el alargado lo dibujo súper bien y el de dimensiones más cortas le daba vueltas y no sabía qué dibujar.
Yo decía, pero ¿cómo dibujo un cuerpo más corto? Y casi todos mis dibujos han sido por parte como de referencias fotográficas. Ujú, Entonces miro mi celular, me pongo a revisar a ver qué referencia de cuerpo corto hay, irónicamente, y pues me encuentro con una imagen mía ujú, en el oftalmólogo ujú. que mi mamá me había tomado y yo, pues yo soy ese cuerpo de dimensiones más cortas. Entonces, claro, y me doy cuenta que también como que artísticamente mi cuerpo tiene una riqueza de comunicar em, esa, como ese salirse de la norma. Y sí, así es como que caigo en cuenta que no, que hay algo ahí, que claro, en ese momento decía como esto no es normal, Ujú. pero ya a lo largo de estos años también me replanteo como, bueno, qué es la normalidad y también desde dónde no la han impuesto. Claro. Y que ahí em, me llama mucho la atención tu experiencia, justo ese momento tan puntual, ¿no? Como que lo tienes clarísimo en la cabeza y siendo además ya una joven, adulta casi, en la adolescencia tardía, adultez temprana, Sí. que antes de ese momento crucial en este proceso de lo que, del reconocerte al final, em, ¿cómo era la relación de Megumi con su cuerpo antes de ese momento tan como clave que tuviste? ¿Cómo era esa, sí, relación a nivel corporal? Pues me pasaba mucho que, digamos, nosotras nos vemos al espejo y sabemos quiénes somos y, pero bueno, a veces tenemos una imagen distorsionada. Ujú, Y yo sentía, como viéndolo en este momento, que cuando yo me veía en el espejo, como que solo me veía esto, como el rostro, y ya. Y el resto de lo que yo sabía de mí era lo que escuchaba de la gente. Entonces yo salía a la calle y era como, ay, la niña, ay, pero ¿qué tiene? Entonces, claro, yo tenía como mi percepción de mí misma, era lo que oía de la gente, pero no de la, como yo nunca me había visto, entonces no sabía qué era lo que supuestamente tenía que, como que aceptar. ujú, Y entonces tenía, sí tenía esa imagen, pero luego vuelvo al dibujo, como en el dibujo tú tienes que ver todo, o sea, tienes que ver la curva de la mano, la curva del torso, y ahí irónicamente me doy cuenta que no soy tan distinta como creía ser, ujú, como tengo pues como las mismas cosas que tiene todo el mundo. ujú. Y sí, como que mi percepción ahí era de los ojos de las otras personas. Wow. O sea, la palabra que me llega un poco es la integración, ¿no? Como que se integró el esquema corporal a tu cotidianidad, a tu vida. Y emocionalmente, Megumi, porque nosotros hablamos mucho de nuestro mundo emocional, ¿no? Que al final todo lo que hacemos está impactado por una emoción. Así estemos tranquilas, pues estamos tranquilas y eso es una emoción. No sé si nos remitimos como a ese momento tan importante, ¿qué emociones surgieron ahí cuando Megumi estaba con el dibujo anatómico haciéndose esas preguntas que estabas viviendo a nivel interno? Ay, no lo recuerdo, pero lo primero que pienso es emoción, como, no sé, pues sí, emoción, pero como, no sé si alegría, pero así como de pronto cuando uno descubre algo, no sé, como cuando te encuentra uno un tesoro, como, Sí. claro, ahí está. Y, y el mostrarlo y también como ver que la gente lo recibe como con la misma alegría, como ahí es como por el lado que tienes que ir del arte, como claro, es que yo soy mi principal referente, sí es eso, como la emoción, más allá de pensar como, no sé, que el descubrirme diferente de la tristeza o la rabia, Ujú, no, para nada. ujú. Y ya que estamos en este componente emocional que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Como conectar con esos momentos, porque además vivimos en una sociedad que no nos permite mucho sentir al final, ¿no? Y tocando el tema del cuerpo también, como tenemos que estar tan desconectados de nuestro cuerpo en general, pues tampoco podemos atravesar la emoción tanto, ¿no? Em, para la niña Megumi, para la adolescente Megumi, porque ahorita estamos como desde tu adultez, ya en la universidad, ¿cómo fue el habitar tus emociones, el sentirlas? Sí, ¿cómo era esa vida de esa Megumi pequeña y adolescente? ¿Qué recuerdas? De, de niña,
siento que mi experiencia con mi cuerpo queda en un segundo plano, porque como que pues un poco más como de dramas familiares, Okey. que para mí como que realmente no fue importante. Y en la adolescencia, por todos estos cambios, creo que como que la emoción principal era la rabia, como la rabia a algo, pero tampoco sé a qué, como el no poder hacer las mismas cosas con mis amigas. Sí, como de pronto también frustración Ujú. y que también la frustración y la rabia continúan un poco como a los veintitantos, Ujú. eh, pero ya no como conmigo, sino hacia la sociedad, Hacia el sí, afuera. como hacia la afuera. También entendiendo lo que me decías ahorita, como de, claro, nosotras no somos personas discapacitadas, como lo Ujú. dicen, sino es el entorno el que discapacita. Mm. Una persona que necesita subir, que no puede subir escaleras, si hubiese una rampa, no tendría ninguna dificultad de acceder a ningún lugar. Mm. Y así en todos los lugares. Entonces, claro, se traslada como esa frustración a veces de llegar a un lugar y no poder acceder, Ujú. y no solamente en el espacio, sino también las mismas personas, como estar, no sé, no, yo no puedo tomar el transporte público, claro, por la infraestructura del bus, pero Ujú. también porque las mismas personas no permiten que uno esté ahí. Claro. Pues incluso, no sé si a ti te pasa que no lo dejan a uno salir del bus. O sea, Total. si a ti no te dejan, pues yo llegué hasta la casa del conductor. Claro. Mm, entonces ahí como que sí se mantiene esa frustración y rabia, pero también es lo que me ayuda ahorita como a empezar a hablar desde mi experiencia para que la gente entienda, Ujú. porque lo hablo y lo he hablado con personas que no son cercanas a mí y caen en cuenta como, ah, nunca me había fijado Cuestionado. en eso, ajá, y la gente empieza a cambiarlo. Y también, digamos, en el entorno del arte, tengo una profesora que le contaba pues que yo llegaba a los museos y pues no veía porque los cuadros estaban Claro. muy altos, e hizo una exposición en que los puso abajo y me dijo como, monté todas las cosas abajo para que las puedas ver. Y es porque estuve yo presente ahí. Entonces, claro, esa rabia me ha ayudado a que la gente pueda verme y yo mostrarme también desde ese lugar. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Que justo te quería preguntar, mencionando la rabia, digamos que me dices que es muy evidente y pues que la sentías tan fuerte. ¿De qué manera la lograste como transitar sin decir que hoy en día no se sienta, no? Creo que además hablamos de un término nosotros mucho como de la interseccionalidad, ¿no? Además de el habitar un cuerpo no normativo, igual eres mujer, que de por sí hay ciertas condiciones, además somos latinas, entonces hay otras condiciones, ¿no? Es decir, ¿cómo has logrado que esa rabia, como atravesarla, como tal vez, qué te ha ayudado en ese proceso? La colectividad, el unirme con más personas que obviamente no todos tenemos la misma experiencia, Ujú. pero sí que hemos pasado por cosas muy parecidas. Tengo un colectivo con una amiga, Margarita, que se llama Bulladisca, y nace desde la rabia, desde como del no entender por qué los espacios de ocio, como las fiestas, los conciertos, lugares que no tienen que ver como con como la medicalización y nada de eso, no son accesibles. Mm. Entonces, claro, llegábamos, digamos, al Estéreo Picnic, Claro. que además es gigante, lleno de pasto, y en una silla de ruedas no puedes andar por ahí. Ujú. Entonces empezó como desde ese, qué rabia no poder estar en ese lugar y ver que viene el artista que uno más ama y tener que estar sentado en la casa porque no puede entrar, porque alguien no pudo gestionar un corredor. Mm. Entonces nace desde ahí la rabia, sí, desde ahí nace la rabia, pero desde ahí nace también el colectivo y nace el colectivo con ella, pero también empiezan a hacer una amistad Mm. y entender que, claro, nos une también la fiesta, la música, Ajá. pero las experiencias de las familias, Ujú.
la infancia, em, los amigos y las amigas, las parejas, y entender que uno no está solo como en todas las cosas que le han pasado, pues hace que uno sienta como más calorcito, como, qué bueno que puedo hablar con alguien y no me diga como, es que tienes que ser fuerte, Ujú, es total. que sí, qué triste. Mm, No, sino como, claro, uno no necesita que alguien le diga como, todo va a estar bien, mm. sino, qué mierda Sí, que total. estés pasando por eso. A mí también me pasó, pero tenemos que hacer algo para que cambie. Wow, que es como hacer esa alquimia de la rabia, ¿no? No, ay, ya no voy a sentir rabia, sino Sí. cómo voy a hacer Ujú, realmente una gestión de esto, ¿no? Como, y tú decías una palabra clave y más que palabra también como sentimiento que es el no merecimiento, ¿no? ujú, Lo que nos comentabas en la adolescencia, el no me merezco y el habitar casi que el cuerpo, el ujú. placer, Sí. que es algo que es que es tan fuerte para la experiencia humana, la experiencia del ser mujer en general, pero ¿cómo has logrado, introducir ese concepto y más bien vivenciarlo, no? Del placer, de soy dueña de mi placer y también soy digna de sentirlo, y el placer hablado de muchas maneras, ¿no? Desde el ocio de la fiesta, desde el disfrutar también mi propio cuerpo, ¿no? Desde cómo ha sido ese tránsito, porque lo que me cuentas de la Megumi adolescente a la que eres hoy en día, ha habido un camino muy recorrido. Entonces, ¿cómo lo has podido, cómo llegar ahí? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues empieza muy ñoñamente, porque este proceso lo hago cuando empiezo a hacer la tesis de pregrado. Okey. Y eh, a mí me gusta mucho estudiar. Entonces yo dije, bueno, quiero hablar obviamente sobre mi cuerpo, pero sentía que estaba haciendo muy yo. Y quería como empezar a leer teoría de gente que haya hablado de lo mismo, como de discapacidad en general. Ujú, Y me encuentro con un montón de colectivos, varios españoles, ujú. donde hablan sobre la discapacidad, el capitalismo, como cómo se unen. Y ahí empiezo a entender que el problema no es mío, sino es de afuera, de cómo empieza, cómo empieza la palabra discapacidad, ¿no? Que sale de una persona que no puede producir. Entonces es discapacitado para un sistema. Entonces si uno no produce, no es nadie. Entonces yo digo, bueno, en ese sistema donde tenemos que estar trabajando y no podemos descansar, y si no hacemos nada, entonces somos unos vagos, ahí digo como, bueno, ahí por ahí no va lo que yo siempre he pensado. Mm. Y entonces empieza ahí ñoñamente, pero empecé yo a darme licencias en la investigación, porque dije, voy a crear un alter ego, supuestamente. Guau. Que ese alter ego me di cuenta ahorita que era la persona que yo quería ser, Ujú. porque yo creo que todavía soy muy tímida, pero antes era muy tímida y era lo mismo de no voy a salir con nadie porque nadie quiere salir conmigo, no voy a ir de fiesta porque qué va a decir la gente que me ve allá. Y dije, bueno, quiero investigar esto, cómo se ve en el campo. Ujú. Voy a ir de fiesta Mm. y empezar a salir con gente. Pero entonces yo dije, claro, esto es trabajo de campo, puedo crearme un personaje a partir de eso, que es el personaje que soy ahorita. Ajá. Y empiezo a descubrirme que no soy una persona que no puede ser deseada, que incluso puede ser deseada y puede desear, porque esa era una pregunta como que me rondaba mucho, como, claro, yo deseo, pero ¿quién desea de mí? ¿Y por qué tiene que ser como tan limitado? Me preguntan mucho como que si yo tuviera una pareja, como sería del mismo tamaño, como cosas así que a Mm. veces ni siquiera tienen sentido. Entonces, cuando empiezo a salir con personas y empiezo a salir de fiesta y a mostrarme en la calle, es que me doy cuenta que hago parte también de, pues, de una sociedad y que yo misma era la que me estaba sacando de ahí por lo que te decía ahorita, por la lectura que hacía la gente, pero también entendiendo que esas personas son las que han crecido como yo con el reflejo de
del capitalismo, de que si una persona no produce, entonces es discapacitada, y si es discapacitada, entonces tampoco puede desear y ser deseada, y el deseo como está ligado a la sexualidad Ujú, y a la reproducción, pues entonces si tú no te puedes reproducir, entonces la parte del sexo es como prohibidísimo. ujú, Mm, entonces ya, claro, desligándome de todo eso, pues me doy cuenta que hago parte y que merezco pues todo lo que exista, y ya, y empiezo a explorar todas las cosas. ujú, como merezco, volviendo a la palabra, merezco y soy digna de, y me voy a dar el lujo también de hacerlo, ¿no? Es decir, Claro, y como, cuestionándome también porque creía que no me lo merecía. claro. Y en ese cuestionamiento, ¿a qué llegaste? Como porque estaba anclada esa creencia, como cuando te hacías esa pregunta de por qué será que tuve tantos años esta creencia, estas múltiples creencias, claro. em, ¿A qué llegaste como con esa pregunta? Pues lo que decía ahorita, como de, como siempre me veía de lo que decían las otras Mm, personas, claro, las palabras que escuchaba yo era pobrecita, claro. eh, familiares me decían como, yo de chiquita quería estudiar supuestamente medicina, Mm. creo que no hubiera estudiado medicina, pero me decían como, no, tú no puedes estudiar medicina porque no vas a alcanzar no sé qué cosas. Pero imagínate una niña de 5 años que empiezan a decirle pues esas cosas, claro, uno empieza a limitarse. Mm, Sí, como desde ahí empiezo a pensar que no merezco, pero también siento que es por lo que estaba fuera de la norma. ujú, Entonces, lo que está fuera de la norma no merece estar ujú, dentro de la sociedad, claro. así sea cualquier cosa. Ujú. Y volviendo un poco a este recorrido emocional, Megumi, y también sabiendo que el espacio es al final el que causa la sociedad el daño, ¿no? Lo discapacitador al final. ¿Qué emociones recuerdas tú en tu vida que has vivido por esa falta de, pongámosle la palabra, sí, inclusión o conciencia o como le queramos decir, como ya hemos hablado de la rabia, que es como clave y que te ha llevado a movilizarte un montón. Si fuéramos más allá de la rabia, que hay muchas otras emociones que logras identificar como por esa falta de conciencia al final, sí, de la sociedad. Yo creo que igual dentro de esa rabia encuentro mucho amor, Mm, como de mis personas cercanas, ujú, de esa colectividad que yo he formado, de mis amigas, de mis amigos, de mi mamá, que es como que la que siempre me ha casi que empujado demasiado, como a la afuera, de, no sé, yo llegar llorando porque no alcancé a llegar a tal edificio de la universidad, porque estaba cansada, ella no, vamos a ver qué podemos hacer, cómo vamos a hablar con tal persona para que te cambien el horario y o te cambien de clase para que puedas llegar. Como, sí, como esa también empatía de entender cómo yo siento el cuerpo y cómo la gente puede pues hacer accesible también los lugares y las mismas personas. mm. Okey, y ya que mencionas a tu mamá, pues me cuentas que es un personaje y una persona Sí, clave en tu vida. ¿Cómo se ha transformado esa relación con tu mamá desde que eres niña, adolescente y adulta? ¿Cómo ha sido? se ha volteado, pero yo siento que nos ha pasado a todos, como que a veces uno termina siendo la mamá de la mamá. Em, claro, de niña y de adolescente ya era, pues no todavía, es todo mi apoyo. Como algo me pasa, yo sé que le digo a ella, eh, ella es la que, pues yo creo que si no fuera por ella, yo tampoco hubiese sido capaz de salir de la casa. Como de, no, no quiero salir porque me están diciendo esas cosas. Mm, Como, ah, no, no, ¿cómo te van a decir eso? No eres así, así. Vamos a la calle. mm, Y ella es muy fiestera. Entonces también nace ahí como ese gusto como por querer salir y explorar, y a ella le mm, encanta viajar. Y, y me ha pegado también esos gustos. Entonces, claro, ella es la que me impulsa a hacer todas las cosas que quiero hacer, y que, claro, tengo miedo, pero siento que como ella es como, no, tú puedes hacerlo, pues yo, "Ah, pues sí, vamos a hacerlo". ujú, Y en este punto, que pues ya soy una mujer adulta, yo siempre la veía como una mujer muy fuerte. Yo crecí con mi hermano y con mi mamá es una mamá soltera,
Y pues como las mamás solteras siempre han sido como muy trabajadoras y por los hijos todo. Y así la vi yo la mayoría del tiempo, pero ahora que soy más consciente me doy cuenta que también pues es una persona Claro. y es vulnerable y imagínate trabajar tantos años con 2 hijos sola. Entonces ahora es como que yo ya puedo ser el apoyo de ella. Entonces ella me cuenta como: "No, me siento mal por esto, no quiero trabajar, no quiero hacer esto, hagamos proyectos, pensemos esto, ayúdame a decidir". Entonces ahorita como que, claro, ahora yo puedo ser el apoyo de ella Mm. y ya puede ser ella vulnerable conmigo y no como cuando era pequeña que: "No, yo soy fuerte". O sea, yo de pequeña yo no me acuerdo de haberla visto llorar y ahora la veo llorar mucho y le digo: "Ahora estás muy llorona", pero es porque no se mostraba que lloraba, Claro. sino hasta ahora. Claro, para estar ahí para ti, Claro, ¿no? ujú. Como mi hija me necesita, entonces tengo que ser la fuerte. Y claro, como hablábamos también de todo lo que ha sido implicado tomar conciencia de este habitar el cuerpo desde un lugar diferente, em, y que además los demás siempre y en general tiende a haber mucha imprudencia además del otro. em, ¿De qué forma? Aunque sabemos que no hay magia y no podemos cambiar a toda la sociedad mágicamente, Sí, pero creo que es ojalá. importante para las personas que nos escuchan, cómo poder en nuestra cotidianidad ser realmente, uno, conscientes, dos, creo que respetuosos, Ujú. y tres, desde la inclusividad, si es la palabra como adecuada, cómo podemos hacerlo en el día a día, porque a veces hay personas que ni siquiera saben probablemente, ¿no? Porque no se hacen este tipo de preguntas. Sí, Desde tu voz, desde tu experiencia, Megumi, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo se podría manejar? yo creo que primero hay que, a ver, es muy difícil porque Mm, también siento que parte de pronto desde la educación, ujú, como del ponernos en la calle. Hay algo que yo digo que es que como una de mis revoluciones es ponerme en la calle, sí. como hacerme presente de que existo. Mi propia vida es, mi postura política al final también, ¿no? Como Sí, y, y claro, hacer ver a las otras personas que personas como yo existimos hace que cambie por lo menos algo, como que piensen como, bueno, esta persona como hace una vuelta en el banco, ujú, porque yo entro al banco y estas cosas son gigantes. Y las mismas personas del otro lado ni siquiera se paran. claro. Es como de pronto entender cómo funciona el otro cuerpo, pero también, o sea, de pronto razonar y no hacer preguntas innecesarias. Ujú. Como que a veces, no sé, es que no sé qué pregunta puede hacer, pero creo que una vez un profesor me dijo una estupidez Ujú. que fue como, ah, pero usted cómo hace para subirse a la cama. Y yo, No, subo un pie y sube el otro. igual que usted. Sí, como también sacar el estereotipo de cómo se ve un cuerpo con discapacidad, Ujú. de, de que nosotros también somos personas que entendemos, de a veces salgo con amigos o con mi mamá y personas en la calle nos paran y les preguntan a ellos que cuántos años tengo yo No. y que qué tengo. O sea, es que son cosas como, no sabría cómo educar esa parte porque no entiendo cómo razonan. Claro. Sí, como que es entender que hay que tener lo que tú decías, como una prudencia ahí detrás de entender que los cuerpos que no son iguales al de esta persona, entonces piensan como que no piensan. Ujú. Porque claro, todos pensamos de manera distinta. Creo que es eso, como empezar a pensar que todos estamos en una sociedad donde todos debemos ser tratados de la misma manera. Ujú. Total, que parece algo tan sencillo, Sí, pero que al final que pensaría que es obvio, pero no. pero a veces no, y creo que es lo que tú dices, la postura de tú mismo habitar la calle, de tú misma salir y básicamente existir en el mundo, hace también lo que tú dices, cuestionarse al otro que te ve, así no haya una interacción. Y con todo esto, Megumi, y sabiendo todo lo que hay, tu recorrido de vida, si la Megumi de tal vez
no sé, de la adolescencia, pongámosle que es ese momento que nos cuestionamos todo, etcétera, siendo mujeres, todo lo que implica ahí, te pudiera escuchar en este momento, algo que tú le, desde tu adulta le pudieras decir y existiera eso mágico para que te escuchara, ¿qué podría ser ese mensaje que tú desde ahora le podrías decir a tu yo pasada? Es una pregunta que me he hecho bastante. Ujú. Siento que, a ver, yo soy una persona muy terca. Si yo misma me hablara, no me creería. Okey. Pero sí, como que el mensaje es, sería que pudiera verme como, sí, verme por mí misma, como entenderme y descubrirme desde mis propios ojos y no desde, sí, desde el exterior. Pero si me pones a elegir si daría el mensaje o no, diría que no, Mm, porque gracias a eso he hecho todo este descubrimiento. Y siento que hay muchas cosas que he aprendido, claro, desde cosas que me han dicho las personas, pero hasta que yo no lo entienda, no, como que no hasta que yo no lo transite, yo no lo puedo entender. mm, total, total, como los momentos tanto de crisis como lo que vivimos hacen lo que somos hoy en Sí, día, total. Em, y hoy en día también llegando como al contexto actual, ¿no? Que sabemos que redes hay por todo lado, sí, además tú y yo crecimos en una época que no había tanta red social, ujú, menos mal, pero ya hoy en día pues estamos inundados, sí, lo cual permite pues mucho más activismo, llegar a muchos más lugares, pero al mismo tiempo no sé cómo veas tú hoy en día que hay esta ola muy grande de lo que se habla como del body positivity, ¿no? Todas estas corrientes. em, ¿Cómo lo has recibido tú? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo ha impactado? Me encantaría escuchar cómo desde tu voz, desde tu vivencia, cómo ha sido esto, el ver esta ola en redes desde, bueno, aceptémonos todos, ¿no? Como todos los cuerpos son valiosos. sí. ¿Cómo ha sido eso para tu vivencia? Eh, yo tengo bloqueado todas esas cosas. Ajá. No me gusta, siento que es como un positivismo tóxico, Ujú, entonces no sigo cuentas de eso, mi algoritmo sabe, entonces no me ujú, salen. Las cosas que me han aparecido sobre el cuerpo siempre han sido cosas que van con mi forma de pensar. ujú, Entonces, sí, no recurro mucho a esos lugares y cuando me salen es como, ay, esta persona, ¿por qué está diciendo esto? O sea, ujú. qué estupidez, bloquear, Adiós. denunciar. Total. Entonces, si no hay tanto impacto ahí Ujú, en mis redes. ujú. Creo que son muy sanas en eso. Ujú. Claro, porque justo en terapia se habla mucho y yo en particular lo hablo porque justo este pensamiento de nos tenemos que amar todos los días de la vida, eso es que nadie, o sea, al final Sí, es absolutamente, no es desde ahí, ¿no? Y al final creemos que algo que nos hace mucho bien tal vez puede llegar a hacernos mucho mal. y siento que también es como tapar vivencias y emociones, ¿no? Digamos, yo ahorita hablaba de la rabia y siento que la rabia no es una emoción negativa. Para nada. Y seguramente en estos videos de positivismo es como, no hay que sentir tristeza, no hay que sentir rabia, todos vamos a ser felices y vamos a viajar con todo el dinero que tenemos. Es como, no tengo ni lo uno ni lo otro. Entonces, sí, no, eso está vetado. Total. Y si le pudieras decir algo a estas voces desde esa toxicidad, pongámosle la palabra, qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje de Megumi actual del 2025 ante estas creencias o narrativas hoy en día que hacen daño? Yo siento que hay personas que han podido, yo creo que esa misma persona que hace ese contenido, de pronto ha podido transitar por cualquier cosa que esté pasando, Mm, haciendo lo que ha hecho. mm, Me parece que está mal es hablar como si fuera la verdad. la única verdad. Sí. Mm, Y exponerlo en redes es decir que es la manera en la que se tiene que hacer. ujú, Entonces, hay personas, o no sé, como que pongo de ejemplo a mi mamá, ujú, que es súper consumidora de ese contenido
porque es súper ciclista ¿Ah, sí? y hace un montón de ejercicio Mm. y come no sé qué cosas y está bien y le ha funcionado a ella, pero no sé, es que siento que, no sé, no sabría qué decirles. Como que si, no, no sé si, no, no, no sé, no sé. Creo que lo que dices es clave, ¿no? Como si te funciona, pero no es la verdad al final, ¿no? Y no es la Sí, verdad que se debe imponer y no es la verdad que a mí me va a funcionar y de pronto al de al sí. lado, No, y no, bueno, sí funciona, pero sí funciona de mentiras, claro. porque estás tapando algo ahí, de pronto va a salir a la luz. A la luz en algún momento. No sé, como que sí estás tapando algo que de pronto ese no sea el problema Mm, real, pero pues es que cada experiencia y cada cuerpo es distinto. ujú, No sabría, no puedo darle un mensaje a todo este positivismo tóxico porque no sé qué está viviendo la persona. ujú, ujú. Y creo que ese es justo el mensaje, ¿no? Bueno, sí, sí podría ser. Justo ese es el mensaje. Ujú, Em, y con esto creo que es muy importante al hablar de ti, Megumi, hablar de arte, necesariamente, porque además ahora sigues estudiando acerca de arte ujú. y pues tu vida, digamos, laboral, artística, todo encamina hacia ese lado. ¿En qué momento llega el arte a tu vida? ¿Cómo fue eso? Em, por el tiempo en que quería supuestamente estudiar medicina, a los Ok. 5 años, me acuerdo que de Navidad pedí un caballete para Ujú, pintar y todavía lo tengo, pero según yo lo pedía, no sé, como cuando los niños piden marcadores y dibujan. em, en el colegio supuestamente quería estudiar ingeniería de sistemas ok. o biología. Ya cuando estoy como en 11 empiezo a ver cosas de arte y pues siempre me ha gustado como las manualidades y dibujar Ujú, y me iba bien, pero yo no sabía que el arte era una carrera. Como que uno piensa que el artista nace artista ujú, y sí, Dalí, que hace exposiciones y ya, pero es como ujú, gente súper extraordinaria que se crea de la nada y se vuelve famosa. sí. Entonces yo no sabía que el arte como que podía ser una carrera. Hago ¿cómo se llaman estas reuniones que los llevan a uno como universidades para ver las carreras? Sí, Open Campus y eso. Ajá. em, y ahí me muestran la carrera de artes y yo, esto es lo que yo quiero. Y ya, y ahí empiezo como, me metí a la carrera, hice un examen, pasé, me fue bien. Y yo, bueno, pues al parecer soy buena en las artes. Y ya, o sea, siento que no tiene mucha trascendencia, como tal vez sí estuvo habitando en mi cabeza, claro, sí, desde los 5 pedí Claro. un caballete, Ujú, pero no era así como tan, okey. Como tan que se dio potente. natural, como Sí, el gusto. y Okey. ahorita pienso que no, sí, que sin artes hubiera sido horrible. ¿Cómo hubiera sido? ¿Por qué rol ha cumplido el Sí. arte ahora, ya en tu adultez? Pues es que el arte también me ha ayudado a descubrir muchas cosas. Lo que he contado ahorita, como desde el descubrimiento de mi cuerpo, el también poder mostrar mis experiencias y el punto de vista que yo tengo con otras personas, Mm, que no sea solamente hablar, ujú, que a veces creo que soy muy torpe hablando, mm, pero dibujándolo, instalándolo, mm, como de forma artística, siento que puedo también llegar a más personas y que puedan entenderlo. ujú, Y desde un lenguaje que no sea, sí, que pueda llegar a todos lados, no tiene que ser tampoco como una barrera el idioma, ujú, como que puedes ver un dibujo y lo entiendes sí, aquí y en cualquier lado. trasciende la palabra. Ujú. Sí, como en ese poder mostrar, en el descubrimiento de mi cuerpo, también como, pues es una forma de, no quiero decir distracción porque siento que le baja un poco a la carrera, Ujú, pero sí como poder de pronto bajar la ansiedad, como ujú, estar en mis cosas y sumergirme en lo que esté haciendo de dibujar ujú, y de pintar, ujú, o incluso también, otra vez volviendo a la rabia, como canalizar esas experiencias. mm, Como que yo digo, no sé, ahorita estoy haciendo una maestría en España ujú, y ha sido muy difícil porque España es muy,
xenofóbico Ujú. y capacitista. Mm. Entonces me han tocado unos encontrones difíciles, pero siempre lo pienso por el lado del arte. Okey. Entonces me pasó esto, lloré, horrible, ya, rabia, y luego fue como, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer arte con esto? Guau. Como, bueno, ya, además grabé cosas que me decían, Guau. entonces dije, bueno, me voy a montar una instalación que sea de esta manera y voy a ponerle los audios pues lo que me decían. Mm. Entonces como empiezo a mostrar ahí como sí, como los sentimientos que tengo. Ujú. Entonces a veces digo como esta es como el sacrificio Ujú. de lo que me pasa, entonces todo por el arte. Ujú. Vamos a llorar ahorita, pero vamos a hacer algo chévere. Guau. Y que está lo colectivo al final, Ujú. ¿no? Con el arte tú conectas, así como para tu historia ha sido muy importante darte cuenta que muchas vivencias otros las han sentido, Sí. pues lo mismo al revés, ¿no? El otro que vea un dibujo de Megumi o tu exposición o este montaje, pues podrá decir, wow, como Ujú, alguien se conecta con esa vivencia que tal vez yo vivo parecido, diferente, lo que sea, ujú, pero también es muy transformador desde ujú. ahí. Sí, de hecho, desde Bulladiscas del colectivo, Margarita Ujú. es también artista. Mm. Entonces también convergemos ahí como, bueno, vamos a pensarnos cosas, pero pensémoslas desde el arte, Ujú. desde el nombrarnos desde otro lugar también. Y, y también el mostrarme, no sé, digamos, del dibujo, que yo en un principio pensaba que cuando hacía mis dibujos sobre mi cuerpo, que yo decía, mi cuerpo es una cosa rígida que está hablando de tamaños y ya. Pero cuando lo exponía, venían a mí otras personas que decían como, yo me siento de la misma manera, pero yo decía como, pero ¿cómo? Ujú, a ver. Sí. Ujú, Y era como, no, porque siento que tampoco encajo en lo que la sociedad me está diciendo que tengo que ser. ujú, Yo, claro, no tiene que ser literalmente mi experiencia para que puedan relacionarse con lo que yo estoy diciendo. ujú. Guau, y eso también es supremamente poderoso Ujú, y llevando esta línea de tu arte, Megumi, ¿cómo se ha transformado tu manera de hacer arte en estos años? Porque, claro, el arte tiene todo que ver con emociones, tiene todo que ver con nuestra vivencia, ¿no? No existiría arte probablemente si no sintiéramos. ¿Cómo se ha transformado? Después de pandemia, Ujú. todo fue muy difícil, como en la pandemia. Mm. Yo me gradué de la carrera justo antes, Ok. como alcancé a hacer como la graduación, después todos nos encerramos y de aquí para acá ha sido un proceso largo en creación de obra, Ujú, como no solamente como en poder hacerla, sino en poder entenderme. ujú, Como que siento que he pausado la creación de obra porque como estoy en constante cambio, ujú. em, hay cosas que he hecho que ahorita ya no quiero mostrar. Mm. Entonces, digamos, en el 2020 Ujú, hice unas fotografías de un tema que quería hablar hace mucho, que era la sexualidad, ujú, como más específico, como sexo, ujú, sexo y discapacidad. Entonces hice unas fotografías, era un fotoensayo, entonces el texto hablaba como de mi primera experiencia ujú, encontrándome con alguien. ujú, mm, y me daba cuenta que en estas fotografías, como que, claro, en ese momento yo decía, me estoy mostrando como quiero que la gente vea que puedo ser. ujú, Entonces puedo ser una mujer sensual, que ujú, desea, ujú, que muestra su desnudez. ujú, Y fue un proyecto que estuvo muy bien acogido y a la gente le gustó, pero en este momento lo veo y me doy cuenta que estoy tratando otra vez mm, a ver, como de encajar en lo que la sociedad me está pidiendo, pero al mismo tiempo yo creía que estaba como siendo disruptiva. okey, Como, sí. las personas piensan que las personas con discapacidad
no podemos tener relaciones, Ujú, entonces voy a mostrar que sí. Pero entonces la manera en mm, la que me muestro es hipersexualizándome. ujú, Y no, en este momento digo como, no tengo por qué estarle mostrando a nadie ujú, que yo puedo tener una pareja o puedo ujú, desear o puedo tener ujú, relaciones sexuales. ujú. Como no tengo que estarle rindiendo cuentas a nadie, Claro. más o menos. Entonces, ese ha sido mi proceso ahorita con Laura, como que Okay, hago, digo como, ya no estoy pensando en esto. okay. Entonces ha sido así como de tirar y Mm, aflojar. Y ahorita como estoy estudiando, entonces estoy es explorando un montón de okay. cosas, también con las clases, como de Ujú, fotos, ensayos, videos, ujú, programación. ujú, ujú. Guau, o sea, el Ujú. sueño de ser ingeniera de sistemas de Ahí ahí se está estaba, cumpliendo. sí. Sí, sí, sí. Pues, Okey. claro, mezclado ya con arte, Claro, que tiene obvio. más sentido, Claro. porque lo pienso y digo: "Uy, estar en el computador programando así como, no No, hubiese sido tan no chévere". sería tu vida. No, para Okey, nada. lo máximo. Y para ir cerrando, Megumi, ¿cómo te gustaría? Puede ser una pregunta difícil, pero ¿cómo te gustaría que sean los años que vienen? ¿No? Es decir, de pronto desde sueños que tengas o de pronto desde cómo quieres habitar tu cuerpo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría? Creo que la primera palabra que se me viene a la cabeza es la tranquilidad. Ujú, Quisiera estar tranquila, como espacialmente, no sé en qué lugar estar, sí. pero que no tenga que preocuparme como por existir, porque a veces la existencia y la cotidianidad es difícil, Mm, como el solo hecho de levantarse a una hora exacta, tener que hacer la comida, las 3 comidas al día, ujú, como de poder llevar esa rutina y esa cotidianidad con tranquilidad. ujú. Como no sé, pero Eh, esperaría que fuera así. También poder como empezar a hacer obra con ujú, lo que haya aprendido ujú, estos años, tener muchos amigos y amigas ujú, cercanas. ujú, Em, sí, crear una red, una colectividad en la que todos podamos como sostenernos y, y ya, y también como seguir con el activismo, como ujú, seguir hablando. ujú. Ahorita venía en un carro Sí. y el conductor me dijo un dato ahí como random, como se hizo un comentario y me dijo, en 100 años ninguno de los que estamos ahorita vivos vamos a estar. Y yo, "Ah, es cierto". Entonces me puse a pensar, hay que seguir hablando de esto, Mm, porque si dejamos de hablar ya, todas las personas que son conscientes ahorita ya no van a existir. claro. Entonces hay que seguir hablando sobre este tema Mm, y seguir mostrándole al mundo como nuestra existencia y seguir peleando y con la digna rabia sobre todo ujú, esto para que no se pause, no se corran estos 100 años y mm, después vuelva a morir todo. mm. Y con eso último que dices, Megumi, quisiera cerrar con la pregunta de, seguramente en este episodio probablemente nos van a estar escuchando y nos están escuchando personas con cuerpos no normativos. Desde tu voz, ¿cuál sería ese último mensaje que podríamos decir y que más bien desde tu voz, Megumi, decir a quienes nos están escuchando que habitan un cuerpo que no cabe dentro de la norma? Lo principal sería pensar la palabra norma, Ujú, como de quiénes son los que dicen que es normativo, eh, como también el por qué queremos ser normativos, como mm, tal vez la idea no sea esa, sino que empecemos a plantearnos desde la diferencia, de abrazarnos desde no el querer encajar, sino el querer desencajar totalmente y empezar a crear sociedades de ahí y vínculos. mm. Como pues sí, como no sé si siquiera abrazarnos porque es una palabra como muy cariñosa, pero tal vez empezar a pelear desde nuestra postura. Y ya. Gracias, Megumi. A Muchísimas ti, gracias. gracias. Estuvo genial. Y antes de cerrar completamente, tenemos una sección muy cortica de preguntas rápidas de emociones. Sí, Entonces, es muy sencillo. Te voy a decir una emoción y una pregunta asociada. Muy vale. fácil. Entonces, si la alegría fuera un sabor para ti, ¿con qué sabor lo asociarías?
Un mango biche con pepitas de colores y leche condensada. Me encanta. Genial. Si la tristeza fuera un sonido, ¿qué sonido sería para ti? El llanto, claro, pero en específico sería el de mi mamá o el de mi hermano. Si el miedo fuera una imagen que pudieras ver, ¿con qué lo asocias? Pienso en de primeras la oscuridad, Mm. le tengo pánico a la oscuridad. Ok. El asco, si lo tuviéramos que asociar con un olor, ¿con qué olor lo asocias tú? Como estos olores de oficina, no sé, como de pronto como a perfume súper caro. Ok, me encanta. Nunca había tenido una respuesta así. Genial. Y la rabia, que tanto hablamos hoy, si fuera una textura, ¿con qué textura la asociarías? Con peluche, como suavecito, Mm, como sí, pienso en algún peluche peludito, ujú. como que se pueda espichar, pero igual está tiernito. Sí. Me encanta, genial. Pues súper, Megumi, muchísimas A gracias ti, por gracias. acompañarnos. Una conversación supremamente enriquecedora. La disfruté un montón y esperamos vernos en otro espacio también. Gracias, gracias por la invitación. A ti.